Hola, ¿cómo les va? Soy Mariana Vendersky. Bueno, y vamos a ver, una vez que ya vimos las vías motoras, sistema piramidal y extrapiramidal, vamos a ver qué pasa cuando estas vías se afectan. Así que vamos a evaluar síndromes motores. Bueno, recordemos que de las vías descendentes, tenemos unas que son voluntarias, que son la vía córtico-espinal para los miembros y córtico-nuclear para los pares, y una serie de vías involuntarias que forman parte del sistema extrapiramidal. De la vía piramidal teníamos una neurona superior, una motoneurona superior, que estaba principalmente en el giro precentral, pero también en otras áreas, como área motora suplementaria, o partes del lóbulo parietal, de la corteza somatosensitiva primaria, que también daban origen a esta vía. Luego tenemos las motoneuronas inferiores en la médula espinal, en el asta anterior, que es, digamos, lo que forma luego la unidad motora, ¿no? La motoneurona y todas las fibras musculares que inerva. Recordemos también que el control motor dependía no solamente de estas motoneuronas superiores y de las motoneuronas inferiores, sino también de interacciones con los ganglios de la base, con las cortezas de asociación y con el cerebelo. Entonces, bueno, ¿qué síntomas puede dar cuando algo de este sistema se afectan? Bueno, un síndrome, que no les expliqué, perdón, es una combinación de signos y síntomas, o sea, signos, cosas que nosotros los médicos podemos ver, y síntomas, cosas que el paciente refiere. Entonces, dentro de los signos que podemos ver, el síntoma siempre va a ser la debilidad, en este caso, ¿no? Un déficit motor que va a estar manifestado como debilidad. Y dentro de los signos, bueno, nosotros evaluamos cómo está el tono muscular. Recuerdan que de todos estos reflejos de las vías extrapiramidales y de algunos reflejos medulares, como el reflejo miotótico, dependía el tono muscular. También evaluamos el trofismo, o sea, el tamaño de los músculos, y cómo están los reflejos. Entonces, el tono puede estar disminuido o aumentado, ¿sí? El trofismo también, los reflejos también. Si tenemos tono disminuido, trofismo disminuido, o sea, atrofia o hipotrofia, no tenemos reflejos, el síndrome se llama parálisis flácida. ¿Y dónde puede estar la topografía, si encontramos todo eso? Puede estar en la motoneurona inferior, ¿sí? O puede estar de ahí para abajo, en la raíz o en el nervio periférico. En cambio, si el paciente viene con esta debilidad y yo encuentro el tono aumentado, como espasticidad, el trofismo está conservado, o sea, no tiene atrofia, pero los reflejos están aumentados también, al igual que el tono. Este síndrome se llama piramidal, si la topografía es motoneurona superior, o sea, sistema nervioso central. Por ejemplo, el síndrome piramidal, el problema puede estar en la motoneurona superior o puede estar en cualquier parte de la vía piramidal antes de llegar a la motoneurona. Voy a tener espasticidad, como ven, este tono normal, ¿sí? Que provoca estas posturas anormales. Por ejemplo, acá está predominando el tono flexor y por eso tengo este brazo espástico. ¿Sí? O algunos reflejos anormales, como por ejemplo, bueno, debilidad, espasticidad, hiperplexia, Cronus, Babinski, Hoffman, que sería el equivalente en miembros superiores. Miren, esto que ven acá se llama clonus. Yo provoco un estiramiento brusco en el tendón aquiliano, y esto es lo que pasa, no puede parar de moverse. Eso se llama clonus y es un signo piramidal muy claro. Hay veces que uno tiene 2 o 3 sacudidas de clonus y eso es normal, no se llama clonus. El clonus es así, cuando no se agota. Tenemos también reflejos exacerbados. ¿Ven? En este caso no solamente están exacerbados, sino que también, vamos a pasarlo otra vez, tienen como sacudidas clónicas, ¿sí? Uno define hiperreflexia cuando yo lo golpeo en cualquier otro lado, que no sea el tendón mismo del músculo, y obtengo una respuesta. Hay difusión del área de reflejos. Por último, este otro signo que se llama Babinski, respuesta plantar extensora. Normalmente cuando yo hago eso, lo que tiene que pasar es que los dedos del pie se flexionen y en este caso se estiran y se abren como un abanico. Eso se llama signo de Babinski. Bueno, todas estas cosas, espasticidad, hiperreflexia, clonus, Babinski, son signos de lesión de la vía piramidal por encima de la motoneurona inferior, o sea, motoneurona superior o la vía un poco antes de eso.
Y voy a tener distintas combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tengo una hemiparesia o una hemiplegia del lado derecho. Si fuera cortical, además voy a encontrar que tiene déficit del lenguaje. ¿Se acuerdan que las áreas motoras de la motoneurona superior en la corteza estaban vecinas a áreas motoras para el lenguaje, motoras o sensitivas también? ¿Sí? Entonces, si tengo déficit del lenguaje y una hemiplegia derecha, tengo que pensar en algo cortical, algo que viene de motoneurona superior. Como esto, por ejemplo, ¿sí? Un infarto de arteria cerebral media, izquierda, por eso tengo la hemiparesia derecha, que agarra todo el territorio de la cerebral media. Podría tener lo mismo, pero del lado izquierdo, y en ese caso, para yo pensar que es cortical, como en el caso anterior, pero del otro lado, lo que tendría que agregar quizás son síndromes de inatención o de alteración del esquema corporal o neglect. ¿Sí? Eso sería lo que se vería. En este caso, en estos casos que mostramos, la hemiparesia, o sea, el déficit motor, es desproporcionada. ¿Se acuerdan? Por la representación del homúnculo motor en la corteza motora. Entonces, es probable que predomine facial y braquial, o que solamente sea crural, porque va a agarrar una parte de la corteza que tenga esa representación y no las tres. ¿Sí? Si yo encuentro esto, una hemiparesia desproporcionada, tengo que pensar en una lesión contralateral, frontal, cortical. En cambio, puede pasar que la lesión no sea cortical, como las que vimos, sino que esté, por ejemplo, en el brazo posterior de la cápsula interna, como este. En ese caso voy a tener una hemiparesia proporcionada, ¿sí? O sea, va a ser igual el déficit motor en el brazo, en la cara y en la pierna. Tengo que pensar en una lesión más profunda donde están todas las fibras juntitas. También puede pasar que tenga síndromes alternos, o sea, que tenga debilidad de un par craneal de un lado y que tenga la debilidad del hemicuerpo, o sea, del brazo y la pierna, del otro lado. Así como debilidad puede haber pérdida de sensibilidad y de coordinación, ¿no? Esto recuerdan que se llamaba síndromes alternos y el problema en estos casos estaba en el tronco cerebral. Teníamos que buscar cuál era el par craneal afectado que nos iba a dar el signo de nivel. ¿Sí? Yo, bueno, ya les mostré muchos infartos, en este caso lo que les muestro es un cavernoma de tronco. Este quizá no tenga tanto déficit motor, porque fíjense que el pedúnculo cerebral está preservado. Pero bueno, cualquier lesión en el tronco, sobre todo que agarre esta parte, va a tener debilidad de este lado, brazo y pierna, y algún par craneal, podría ser el tercer par en este caso, del otro lado. Bueno, pasamos entonces a ver qué pasa cuando está afectada la motoneurona inferior. Todo esto que vimos entonces era de acá para arriba. Cuando se afecta la motoneurona inferior, o sea la médula, ¿sí? El síntoma va a seguir siendo debilidad, como dijimos, va a tener atrofia, va a tener un signo que se llaman fasciculaciones, son como gusanitos abajo de la piel, ¿vieron como cuando les late el ojo, que se siente que se mueve solo el músculo? Bueno, eso mismo, pero en todos los músculos. Los reflejos van a estar abolidos, salvo que tengan una enfermedad en la que combinen las dos cosas, motoneurona inferior y superior. Pero bueno, el síndrome de motoneurona inferior no tiene reflejos, ¿sí? Y puede estar en cualquier lugar donde haya motoneuronas. Por ejemplo, en el bulbo, la protuberancia, a nivel de las motoneuronas cervicales o de las motoneuronas lumbosacro, cualquier lugar, donde quiera. Voy a tener los síntomas más bien distales, van a notar, puede estar en todo el cuerpo, pero los voy a notar más que nada ahí. ¿Sí? Bueno, y si tengo de las motoneuronas de tronco, también voy a tener en los músculos motores de los pares craneales. Acá les muestro un ejemplo, esta es una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Lo que ven acá justamente es mucha atrofia, ¿sí? No se ven las fasciculaciones, pero tiene. Fíjense la atrofia que tienen los miembros, la debilidad, este paciente ya falleció, estaba cuadripléjico. Tiene estas posturas viciosas porque en esta enfermedad, además de tener la motoneurona inferior, tiene motoneurona superior. O sea, uno ve esto, pero también está espástico y tiene hiperreflexia. Y la enfermedad es tan terrible, la debilidad es tan generalizada que en algún momento,
compromete también las motoneuronas vulvares, y entonces el paciente deja de poder respirar, sobre todo cuando afecta también las del centro frénico, del diafragma, pero no puede respirar, no puede tragar por sí solo, entonces necesita estar conectado en forma permanente a un respirador. Bueno, otro signo deficitario del sistema motor puede ser que vengan y consulten por falta de coordinación, que no tengan debilidad, sino falta de coordinación, o sea, inestabilidad o incoordinación. ¿Sí? Van a decir que tienen coordinación disminuida y entonces nosotros tenemos que ver dónde. ¿Es en miembros inferiores? ¿Es en un hemicuerpo o es en el tronco? ¿Sí? El síndrome siempre se llama síndrome atáxico y la topografía puede estar en el cerebelo o puede estar en las vías cerebelosas. ¿Recuerdan las espinas cerebelosas? Las que llevaban aferencias al cerebelo pueden dar un síndrome similar. Entonces, siempre el síndrome cerebeloso, el signo se llama ataxia, ¿sí? Pero también tienen otras cosas. Nistagmus, que es un movimiento particular de los ojos asociado a los síndromes cerebelosos. La palabra es candida, o sea, hablan así como si estuvieran entrecortados. ¿Sí? Cuando tienen ataxia de tronco no se pueden mantener sentados, ¿sí? Es como tratar de mantener parado un sachet de leche, se cae para todos lados. Nosotros hacemos unas pruebas que se llaman índice nariz y talón rodilla. Seguramente los que toman alcohol los conocen porque es lo que hacen hacer los policías cuando te paran y te hacen hacer el 4, ¿sí? Te hacen tocar la nariz con el dedo y así. Bueno, una serie de pruebas y signos neurológicos que lo que buscan evaluar es cómo está la coordinación. Entonces, yo les voy a mostrar, esta es la prueba talón-rodilla. La consigna es que se pase el talón, la pierna, desde la rodilla para abajo, derechito, manteniendo una línea recta. Bueno, ven que este paciente no puede, o sea, claramente tiene mucha incoordinación de los miembros inferiores. Imposible. Bien. Acá vemos otra paciente con ataxia también de miembros inferiores. Fíjense la dificultad para caminar. Me gusta que el bucito diga ataxia. Ella usa un andador, pero fíjense que la marcha es similar a la de los pacientes que están borrachos. Y eso porque justamente el alcohol lo que afecta es el paleocerebelo, que es lo que produce este tipo de marcha así. ¿Sí? Ven que tiene que abrir la base de sustentación, o sea, camina con los pies muy abiertos y como que no es fluida la marcha, ¿no? ¿Ven? Por supuesto, si uno le quisiera hacer marchar en tándem, que es la marcha como si jugáramos pan y queso, ¿se acuerdan ese juego? Es imposible. Bueno, habíamos dicho que en el caso de los síndromes cerebelosos podía afectar distintas partes del cuerpo según la parte del cerebelo que esté afectada. Y entonces, si fuera el arquicerebelo, afecta más que nada el tronco, el habla y va a tener nistagmus, el movimiento de los ojos. Si fuera el poliocerebelo, como los pacientes que vimos recién, que tienen ataxia predominantemente de miembros inferiores. Y si fuera neocerebelo, por ejemplo, algún hemisferio cerebeloso, lo que va a tener es un hemisíndrome cerebeloso, siempre del mismo lado que la lesión. ¿Sí? Esto se ve también, este hemisíndrome cerebeloso, si tiene una lesión de las espinocerebelosas, porque no están llegando las aferencias que vienen de ese hemicuerpo. ¿Cómo me doy cuenta yo si el problema está en el cerebelo o si es en la médula espinal? ¿Se les ocurre? Hay un truco semiológico bastante sencillo que es abrir y cerrar los ojos, o sea, hacer la misma prueba con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Si es un problema cerebeloso, no va a cambiar aunque yo cierre los ojos o abra los ojos, el paciente va, cierre o abra los ojos, ¿sí? Porque el problema está en el cerebelo, digamos, en el disco rígido, no hay manera de que pueda funcionar bien. En cambio, si el problema es en las espinocerebelosas, yo con la ayuda visual, que es otra de las aferencias que tiene el cerebelo, puedo corregir un poco el movimiento. A lo mejor no tanto, pero le sale un poco mejor con los ojos abiertos y mirando lo que hace que cuando cierra los ojos. Ahí puedo diferenciar una ataxia espinocerebelosa de una ataxia cerebelosa pura.
Bueno, un ejemplo de lesiones que se ven en el cerebelo, ya también habíamos mostrado algunos ACV, pero también los tumores pueden dar esto. Recuerden que siempre la clínica, en el caso del cerebelo, va a ser del mismo lado que la lesión. Bueno, y después, vimos hasta ahora todas cosas que pueden estar en menos, pero hay un montón de síntomas en más, ¿sí? O sea, pacientes que vienen porque tienen movimientos anormales de distinto tipo. Montones, ¿sí? Por ejemplo, les nombro algunos ejemplos: mioquimia, miotonía, mioclonías, temblores, distonías, disquinesias, coreas, tics, ¿sí? Hay muchos ejemplos y no siempre la misma topografía. Por ejemplo, mioquimia y miotonía son problemas del músculo o de la placa neuromuscular. Entonces, esto hablamos de alguna enfermedad muscular como la mioquimia o la distrofia miotónica. Las fasciculaciones, que habíamos mencionado antes junto con el síndrome de motoneurona inferior, en realidad vienen con la debilidad y atrofia, ¿no? Pero tendría un movimiento en más. La topografía es la motoneurona, y el ejemplo es la ELA, como les contaba ese paciente que les mostré las fotos. Luego tenemos mioclonías y temblores. Cada uno de estos tiene su propia semiología y su definición característica. Si a alguno le interesa, lo podemos charlar, pero es un poco excesivo para anatomía, ¿no? Pero todo el mundo sabe lo que es un temblor. Y mioclonía, como para que se den una idea, ¿vieron cuando los hacen asustar y pegan un saltito o tiran algo? Bueno, eso es una mioclonía. El síndrome siempre es encefalopático, a veces o no. Puede tener una topografía cortical o subcortical. Pueden pensar en distintas etiologías, no solamente estas, ¿no? Epilepsia mioclónica, puede ser etilismo, puede ser hipertiroidismo, puede ser temblor esencial. Bueno, después hay otra serie de movimientos en más que tienen que ver con los ganglios de la base, ¿sí? En este caso podemos tener síndromes aquineto-rígidos, síndromes hipotónicos o hiperkinéticos, o tics más trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Este último se llama Gilles de la Tourette, y los anteriores, enfermedad de Parkinson o neurolépticos. Ahora yo les voy a mostrar algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, esta señora en reposo, fíjense que el hemicuerpo izquierdo tiene un temblor de reposo, ¿sí? Ella está en reposo y se mueve más o menos 5 veces por segundo, a 5 Hz se llama el temblor. Es de reposo. Cuando es postural mejora un poco, también lo tiene. Ven el dedito gordo que también se mueve y ahí está. ¿Sí? Cuando es una postura, también lo tiene. Bueno, cuando ustedes ven este tipo de temblor de inicio unilateral, acompañado de algunas características clínicas más, tienen que pensar en enfermedad de Parkinson, ¿sí? Otra cosa que pasa es que cuando le hacen hacer un movimiento con la otra mano, el temblor empeora, se llama reforzamiento, y eso es bastante característico también. Bien, ¿ven? En la otra mano venimos bien, la mano derecha. Bueno. Entonces, estos síndromes extrapiramidales, además de los movimientos en más, voy a tener una alteración del tono que se llama rigidez. A diferencia de la espasticidad, digamos que el paciente está duro al principio y al final. Suponete que yo le quiera estirar el codo al señor que les mostraba. Al principio me va a costar, al final me va a costar, pero en el medio no. Es como abrir una navaja, ¿sí? En cambio, en este caso, todo el tiempo están rígidos, como si uno estuviera moviendo una rueda dentada. De hecho, se llama signo de la rueda dentada. Tienen esta alteración del tono, que puede ser más o menos marcada, incluso a veces puede darle alteraciones en la postura, como que tienen el tronco inclinado hacia adelante y las rodillas medio flexionadas, pero no tienen debilidad, ¿sí? Y puede afectar predominantemente los miembros y el tronco. Y luego pueden tener movimientos así de todo el cuerpo. Miren, movimientos en más. Bueno, fíjense que esta paciente está súper flaquita, porque está todo el tiempo moviéndose así. El gasto calórico que tienen estos, más allá de lo flacos que pueden ser, es bastante más grande que lo normal, ¿sí? Y fíjense cómo son estos movimientos, ¿sí? Como que se retuerce, se llama corea esto.
Lleven la enfermedad de Huntington, por ejemplo. Bueno, esto sería una corea generalizada, ¿no? Tiene todo el cuerpo con este problema. Fíjense qué poco control que tiene pobre sobre sus movimientos, ¿sí? Así está todo el tiempo. Bueno, otro ejemplo de mal control de los movimientos, ¿sí? Fíjense que en este caso los movimientos son como estereotipados, es como una colección de movimientos, siempre más o menos lo mismo, ¿sí? Él hace, también con algunas vocalizaciones o gritos o palabras que dice, a veces son malas palabras, yo saqué el sonido para que ustedes lo vean. Bien, y esto muchas veces se acompaña de trastorno obsesivo compulsivo. Esto se llama Gilles de la Tourette, y es también por una alteración de los circuitos de los ganglios de la base. Acá se le pide que trate de aguantarse. Ven que puede aguantarse, que eso es algo bien de los tics, ¿sí? Puede, lo que pasa es que cuando afloja el control vuelven con todo, ¿ven? Vuelven exacerbados. Pero también es una prueba que uno hace para ver qué son esos. Y bueno, y así está todo el tiempo. Mientras camina, mientras va, mientras viene. Bueno, Gilles de la Tourette. También puede ser que afecte una sola parte del cuerpo, ¿sí? O los miembros, por ejemplo. Miren esto. ¿Sí? Estos movimientos súper violentos y grandes son distintos a los de la otra chica. ¿Ven? Es en un hemicuerpo solamente y son muy violentos. Es como si estuviera lanzando una bala. De hecho, se llama hemibalismo. Balismo es el movimiento, hemi porque es en un hemicuerpo. Y eso se ve por lesión del núcleo subtalámico. Bueno, y acá les muestro dos parecidas, pero no son iguales. Fíjense acá en mi cuerpo derecho, lo que ven, ¿sí? Es una corea, parecida a la de la chica flaquita de antes, pero una hemicorea. Eso es por una lesión vascular en los ganglios de la base. Ven que el hemicuerpo izquierdo está lo más bien. Y en cambio esta otra chica fue bastante difícil igual, ¿eh? Son movimientos amplios, uno piensa son mioclonías, no son mioclonías, es corea, no es corea. Pero la clave es mirarle lo que hace con la boca. Ahora lo vamos a enfocar un poco mejor. ¿Sí? Esta cosa que hace con la boca, que no es nada común, todo esto se llama miorritmia. Y hay dos situaciones en las que se ve. Una es una enfermedad que se llama enfermedad de Whipple, y la otra es una encefalopatía autoinmune, que finalmente es lo que tenía esta chica. Bueno, y les dejo con esto, a ver qué les parece. Temblor de reposo, bilateral, otro Parkinson, ¿no? También 5 Hz, miren cómo en la parte postural mejora un poco, ¿sí? Pero en reposo estaba full. Y fíjense cómo es un poco lento el movimiento, tiene bradiquinesia también, ¿sí? Miren, a ver, vamos con esta. A ver, yo le pido que lo haga con la otra mano y empieza a temblar otra vez. Bueno, les mostré unos cuantos casos y unos cuantos videos, pero bueno, la idea era que vieran todo lo que estuvieron estudiando sobre el sistema motor y vieran cómo se puede afectar y cómo con solo saberse un poco de anatomía y semiología uno puede ir empezando a diagnosticar este tipo de cosas. Bueno, espero que no se hayan aburrido, con controlar bien su sistema motor para descansar un ratito después de esta clase. Nos vemos la próxima.